Previamente habíamos generado imágenes y enlaces para nuestros documentos HTML, pero ha llegado el momento de adentrarnos dentro de los conceptos de los formularios. Para este ejemplo particular voy a estar construyendo una sección nueva dentro de mi sitio web. Hagamos de cuenta que quizás quiero tener un formulario de registro para que las personas se registren. Por lo tanto, voy a generar un archivo que se llama registro.html, en el cual, como ya es lógico, voy a hacer toda la estructura básica de un documento HTML. En este caso particular, lo que yo voy a hacer es cambiarle, obviamente, el título. En este caso voy a ponerle sección de registro. Y lo que voy a hacer es, dentro de mi documento index, hacer un enlace que me lleve a esa sección. Simplemente con la etiqueta A en el atributo href voy a poner registro.html y acá voy a poner ir al registro. Perfecto. Voy al registro y efectivamente tengo un documento completamente en blanco. ¿Qué pasa? Los formularios dentro de un sitio web son muy importantes porque nos permiten entablar una comunicación directa con las personas que visitan nuestro sistema, como un formulario de contacto, un formulario de registro, un formulario de login. Seguramente en algún momento te has encontrado con estos formularios para loguearte, por ejemplo, en lo que vendría siendo tu cuenta de Facebook. Es más, siempre que estás redactando un mail, al momento de poner el asunto, la persona a quien le escribes y tu mensaje, eso es un formulario. Ahora bien, ¿cómo se hacen los formularios en HTML? Los formularios en HTML se hacen con una etiqueta form. La etiqueta form básicamente sirve como un contenedor de los elementos del formulario. Particularmente la etiqueta form visualmente no tiene ningún resultado dentro del navegador y lo único que cumple es la función de enviar la información a un servidor. Vale la pena aclarar que la información que nosotros procesamos desde el HTML tiene que ser manipulada y administrada por un sistema de backend, algo que en este momento quizás no nos interesa mucho. Particularmente, la etiqueta form viene con el atributo action, quien es el que define a dónde viajará la información cuando nosotros enviemos la misma. Vuelvo y digo, en este caso particular, quizás no nos interesa mucho trabajar en ese sentido. Lo que yo voy a hacer es ponerle acá un poquitito de vida. Voy a ponerle un título de tipo H2 que voy a decir regístrate ahora. Algo bastante sencillo, simplemente como para que lo comencemos a visualizar. Perfecto, ahí lo tengo. Ahora bien, ¿cómo hacemos los campos del formulario en sí? Para comenzar a generar los campos del formulario, nosotros tenemos varias etiquetas y una de ellas es una etiqueta multifunción que se conoce como la etiqueta input. La etiqueta input, tan solamente cuando nosotros la implementamos, viene con algo que se conoce como el atributo type y por defecto su valor será text. ¿Qué significa o para qué sirve el atributo type? El atributo type sirve para que nosotros definamos el tipo de campo que queremos visualizar. En este caso particular, como te das cuenta, es un campo sencillo de inserción de texto. Si quisiéramos, por ejemplo, un campo de contraseña, bastaría con que hiciéramos el mismo tipo de campo, pero ahora cambiando el valor en el atributo type, pasando de text a password. Y lo que tendríamos entonces como resultado serían dos campos que por un lado puedo escribir texto, por otro lado puedo escribir texto, pero ahora no lo voy a ver. Esa es la característica del input de type password. Como es lógico, quizás acá me sirva a ser un poco más ordenado, por lo tanto voy a poner un BR para hacer un pequeño salto de línea o quizás otro BR para separar más los campos. Perfecto, ya tengo un campo de inserción de texto de tipo normal y un campo de inserción de texto de tipo password. Pero algo le falta a este formulario para terminar de ser más claro. Seguramente le falta lo que vendría siendo el texto que ejemplifica el tipo de dato que se espera recibir en este campo. Para ello, HTML nos provee de una etiqueta que se llama la etiqueta label, la cual nos permite poner un texto que acompañe el campo. Por ejemplo, en este caso voy a poner nombre completo. Al momento en que yo pongo el texto, ahora sí me doy cuenta que ese campo viene acompañado con un pequeño texto que, vuelvo y digo, simplemente es ilustrativo para la persona que visita nuestro sistema. Acá puntualmente puedo poner una etiqueta BR para verlo un poco más ordenado. Así como lo hice entonces con el input type text, también lo voy a hacer con el input type password. Voy a poner una etiqueta label que diga que esto es para la contraseña. Perfecto. Y lo vamos viendo un poco más ordenado. Ahora bien, ¿qué pasa?
No solamente tenemos un input de tipo text y un input de tipo password. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a la persona en qué país nació. Para que esta pregunta sea un poco más fácil de gestionar desde nuestro lado de manera visual, HTML nos provee otro tipo de etiqueta que nos va a permitir agrupar muchas opciones dentro de un solo campo. Voy a poner primero que todo la etiqueta label por acá, directamente así, para decir o para preguntar, elige el país de tu nacimiento. Entonces, en este sentido, seguramente vamos a tener algo de esta manera. Y quizás acá lo que me interese es agrupar muchas opciones, pero dentro de un solo campo para que visualmente se vea un poco más agradable. ¿Qué pasaría en este sentido? HTML nos provee de una etiqueta que se conoce como la etiqueta select. Y la etiqueta select, simplemente con verla de esta manera, te haga referencia a algo que te has encontrado en distintos tipos de formularios. La etiqueta select básicamente es lo que nosotros conocemos como una lista desplegable. Pero ¿qué pasa? Ya tengo el elemento que me permite hacer la lista desplegable, pero no tengo las opciones que van adentro de esta lista desplegable. Para hacer las opciones, básicamente yo tendría que implementar una etiqueta que se llama option. Y la etiqueta option es la que me va a permitir, por ejemplo, mostrar los países que yo quiero que se muestren dentro de esta etiqueta select. Por ejemplo, voy a poner un país que sea Argentina, voy a poner otro país que sea Brasil, voy a poner otro país que sea Colombia y voy a poner uno último que sea, por ejemplo, Chile. Habiendo hecho esto, observa cómo la etiqueta select agrupa ahora todas estas opciones en un solo campo. Esto es bastante bueno porque si por ahí yo tengo, no sé, un listado de 35, de 50, de 80 países, los puedo mostrar a todos en un solo campo sin tener que hacer muchos o varios de este tipo. También, a partir de la etiqueta select y sus distintos options, yo podría, por ejemplo, definir una fecha de nacimiento, en donde un select sea para que la persona elija el país, el mes, otro select sea para que la persona elija el día y otro select sea para que la persona elija el año de nacimiento. En sí, la etiqueta select básicamente te permite implementarla según tus propias necesidades. Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, seguir rellenando este formulario con un campo para que la persona me deje sus comentarios. Voy a implementar la etiqueta label, voy a poner acá comentarios y lo que voy a hacer ahora es implementar una etiqueta que se conoce con el nombre de text area. Text area, como te das cuenta, difiere un poco de la etiqueta type porque esta es una etiqueta que abre y que cierra, a diferencia de la etiqueta type, que ya lo vimos previamente, son etiquetas que se conocen como auto closures o etiquetas que se auto cierran. La etiqueta text area nos va a permitir generar un campo de múltiples líneas para que pues obviamente podamos escribir nuestro mensaje. Obviamente, como te has dado cuenta, a lo largo que yo he venido implementando estas etiquetas, te has dado cuenta que las mismas o algunas de ellas vienen con unos atributos particulares. Hablemos de la etiqueta label y su atributo for. La etiqueta label y su atributo for básicamente están pensadas para que nosotros podamos clicar sobre el texto y que automáticamente se seleccione el campo. Para esto es tan sencillo como simplemente poner acá cualquier tipo de valor. Por ejemplo, voy a poner user y acá en la etiqueta input necesito poner también un atributo ID, identificador, con el mismo valor. User ID o el ID en user tiene que estar conectado con el valor del atributo for. ¿Pero para qué es esto? Para que yo cuando clique sobre el texto automáticamente se seleccione el campo. Bastante sencillo. Yo lo podría implementar, por ejemplo, acá también en contraseña, ponerle, no sé, clave. La verdad que no importa mucho el valor que pongas ahí, lo importante es que coincida con el atributo ID o con el valor del atributo ID para que pues cuando nosotros clicamos sobre el texto se seleccione de manera automática ese campo. Poner esto o no ponerlo básicamente no tiene mucha inferencia directamente en este caso, pero sí es recomendable por temas de usabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo con este atributo name? Que si te das cuenta en el campo select también viene el atributo name. El atributo name lo que te permite es ponerle un nombre a ese campo para que cuando la información sea enviada a nuestro sistema del backend podamos identificar de dónde viene la información y guardarla de la manera correspondiente. En este caso, como no es nuestro objetivo, pues tener el atributo name básicamente en este caso no es particularmente funcional.
Dentro de la etiqueta option hay un atributo value que sirve exactamente para lo mismo, para mandar el valor de ese campo cuando yo lo envíe al backend. Quizás acá, como no es un campo de inserción de texto, a mí me interesa decir que si la persona seleccionó Argentina, entonces al backend le va a llegar tres letras ARG, básicamente el código del país. Aquí va a llevar BRA, acá va a llevar col y aquí va a llegar CHL. Todo lo que pongas en el atributo value básicamente va a ser el valor que se envía al sistema de backend. Así de sencillo, no pasa nada, en este caso no es tan necesario que entendamos esos conceptos. Finalmente, dentro de la etiqueta text area también tenemos el name, también tenemos el ID, que es un identificador, y tenemos estos dos atributos, cols y rows, que básicamente sirven para definir el tamaño de lo que vendría siendo este campo. Fíjate que al momento en que yo le pongo cols 300 y rows 50, pues se amplía bastante el campo. Sin embargo, esto quizás lo podamos controlar de una manera mucho más práctica con CSS en algún momento. Perfecto, nuestro formulario va cobrando vida, pero evidentemente le falta algo muy importante y es el típico botón de enviar. Para que nosotros podamos hacer un botón de enviar, es tan sencillo como implementar la etiqueta button y poner adentro de la etiqueta button un texto. Por ejemplo, le podría decir regístrate ahora. Con esto en mente, ahora mi botón se vería de esta manera. Adicionalmente, la etiqueta button viene con un atributo que se conoce como el type. Y el type, para todo botón que envíe la información, tiene que llevar el valor submit. Básicamente lo que yo estoy definiendo acá es que este botón va a enviar la información. Yo podría hacer otro botón que borrara la información del formulario. Por ejemplo, acá yo le podría poner a este botón el texto de borrar y ponerle acá un type reset. Para que cuando yo presione sobre ese botón, cualquier cosa que yo haya diligenciado en este formulario se pueda eliminar. Bastante bien, ¿no? Así con esto tenemos lo que vendría siendo la información de un formulario. Para finalizar, me gustaría también mostrarte algunas otras propiedades que tiene el atributo type dentro de la etiqueta input. Pensemos, por ejemplo, que yo quisiera tener una imagen, quisiera tener un campo para que la persona suba su avatar. Entonces lo que podría hacer es seguir este formato, tener una etiqueta label que me sirva como el rótulo de lo que vendría siendo el campo. En este caso le voy a poner acá sube tu avatar. Luego voy a tener una etiqueta input, pero acá particularmente voy a cambiar el valor del atributo type. Así como lo hice previamente cuando pasé el atributo type de tipo text al type de tipo password. Si lo que yo quiero acá es un campo que me permite elegir una imagen, voy a elegir un input de tipo file. Y automáticamente cuando yo hago esto, bueno, si le pongo por acá un par de BRs para organizar un poco la cosa, cuando yo hago un input de tipo file, fíjate que el navegador entiende que lo que yo quiero ahora es un elemento que me permita seleccionar un archivo de mi disco duro. Si yo le digo examinar, se me va a abrir esta típica ventana de explorador y yo podría, por ejemplo, elegir la imagen que quisiera. Obviamente, dicho sea de paso, todo lo que suceda con el formulario, las validaciones y a dónde viajará la información van a ser labores o procesos de otro tipo de lenguajes como JavaScript, PHP, Python o cosas por el estilo. Pero las etiquetas de HTML ya nos permiten gestionar de manera visual cómo se va a ver el frontend o cómo se va a ver visualmente nuestra aplicación del lado del navegador. Con estas etiquetas ya podemos comenzar a gestionar formularios de manera sencilla y la verdad que son bastante funcionales al momento de estar elaborando las interfaces de nuestros sitios web. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.